calidad de presidente del jurado voy a dar lectura al mismo. Siendo las 18 horas con 17 minutos, el día 28 del mes de noviembre de 2019, con base en la reglamentación de titulación profesional en vigor, declaro formalmente instalado el jurado para llevar a cabo la ceremonia de titulación del señor Fernando Rojas Contreras, mediante la opción de tesis individual, con el tema Fundamentos de Propulsión Eléctrica, técnicas computacionales y su aplicación a un problema de contaminación en propulsores iónicos, para obtener el título de ingeniero en aeronáutica. A continuación voy a permitir presentar el jurado de esta ceremonia de titulación. Fungirá como secretario el maestro en educación Mario Arturo Espinosa Girón. Como primer vocal, el doctor Alfredo Arias Montaño, izquierdo. Como segundo vocal, el maestro Rafael Medina Noguero. Como tercer vocal, el maestro Oliver Marcel Huerta Chávez. Como presidente, un servidor Sergio Rivera Vega. Entonces vamos a asiento. ¿Va a tomar asiento? Gracias. Vamos a proceder a partir de esta presentación. Tienes unos 25-30 minutos para hacer tu presentación de tu tesis y posteriormente puedo hablar las preguntas. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su compañía el día de hoy. Mi nombre es Fernando Rojas Contreras y como ya mencionó el maestro, les voy a exponer lo que realicé un trabajo de tesis que lleva por título Fundamentos de Propulsión Eléctrica, técnicas computacionales y su aplicación a un problema de contaminación y propulsión eléctrica. ¿Okay? De modo que esta plática se divide de la siguiente manera. Voy a iniciar comentando un poco acerca de los propósitos de este trabajo. Posteriormente voy a dar una breve introducción, es decir, voy a empezar definiendo qué es la propulsión eléctrica y posteriormente me voy a enfocar a puntualizar el desempeño de un motor en particular que es el propulsor iónico. Esto porque es el motor que va a ser el principal a lo largo del trabajo y de la presentación. ¿Okay? Una vez dado este contexto, voy a pasar a presentarles un problema de aplicación. ¿Okay? Pero les voy a mostrar cómo lo desarrollé a través de un enfoque computacional. ¿Okay? Y al final voy a presentar los resultados y voy a dar algunas conclusiones personales. De modo que, ¿qué fue lo que me alentó entonces a hacer este trabajo? Bueno, realmente el hecho es porque es una tecnología que tiene un alto potencial de aplicación. Es decir, probablemente algunos de ustedes ya hayan escuchado acerca del proyecto Starlink que está desarrollando la empresa norteamericana SpaceX. Bueno, ellos lo que pretenden es lanzar una constelación de satélites con el fin de dar cobertura de internet al planeta. De hecho, ellos han lanzado ya 120 satélites. 60 los lanzaron en mayo de este año y otros 60 hace un par de semanas. Pero, de hecho, ellos planean que se tenga allá arriba en órbita baja alrededor de 42.000 satélites. Estos 42.000 satélites van a formar una red que van a abarcar todo el planeta y para proveerles este servicio de internet. Ahora imagínense, o sea, estamos hablando que cada uno de esos satélites va a traer un propulsor iónico. Entonces, como pueden ver, en este puro problema, con esta aplicación, hay 42.000 satélites allá afuera. Entonces, es algo increíble. Pero ¿cómo estamos en México respecto a esta tecnología? Bueno, debo decir que aun cuando hay algunos trabajos al respecto, realmente es una tecnología que es incipiente. Es incipiente en México, pero no hay que tomarlo como una desventaja, sino más bien como una oportunidad. ¿Por qué? Porque, de hecho, ese es uno de los objetivos de este trabajo, el proporcionar esas bases teóricas para acortar este gap científico o tecnológico que hay, para que ya en futuros trabajos se pueda aprovechar este trabajo de tesis y se pueda mejorar, se puedan hacer algunas cosas todavía más avanzadas. ¿Ok? Ok, pero bueno, ¿qué es entonces la propulsión eléctrica? Okay, en su definición más general es obtener empuje a través de medios eléctricos. ¿Okay? Sin embargo, veamos algunas de sus características. Primero, la mayoría de los propulsores operan en un estado plasmático. De aquí a que en muchas situaciones se les conozca como motores de plasma.
Utilizan potencia eléctrica como fuente de energía. Algo muy importante es que es tecnología que es escalable, es decir, hay algunos propulsores que, como pueden ver en la imagen de ahí abajo, pueden alcanzar el tamaño hasta de una moneda, ya con tanque de combustible y todo. Es algo increíble. ¿Okay? Utilizan normalmente gases nobles, lo cual es una ventaja también, porque para el personal que los diseña o que por ejemplo los pone en la misión que va a ir al espacio, no representa una contaminación, no representa algo tóxico. Es decir, por ejemplo, muchos utilizan xenón como propelente, algunos otros utilizan helio, por ejemplo, el gas que se utiliza para inflar globos, por ejemplo. Entonces, como ven, su masa o su materia que utilizan para funcionar, pues es algo noble en ese sentido. Tienen costos escalables, y eso también es una de sus ventajas, es decir, ya no es tecnología que nada más está siendo asequible por las grandes agencias espaciales, ¿no? Como puede ser NASA o la Agencia Espacial Europea. En ese sentido, es cada vez más común encontrar grupos pequeños en universidades que ya están utilizando esta tecnología para realizar alguna misión. Algo también fundamental es que ya es una tecnología con el suficiente nivel de maduración, que ya se tiene experiencia en vuelo, entonces es por eso que se está ocupando de esta manera, ¿no? tan masivamente. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipo de misiones son las que ocupan este tipo de propulsores? Principalmente tenemos misiones que buscan explorar el espacio profundo, pero también hay aplicaciones en vuelo de información de precisión y también para maniobras orbitales. Ahora, me voy a concentrar en una clase de motor en particular, ¿okay? Que se llama propulsor iónico. Entonces, primero me gustaría empezar definiendo sus partes principales. Primero vamos a tener una cámara de ionización, ¿okay? La cual tiene una entrada de gas neutro y tiene también ahí adentro un cátodo. Este cátodo va a emitir electrones, ¿okay? Ahora, en la región aguas abajo, como pueden ver, tenemos un sistema de mallas, las cuales se encuentran a una diferencia de potencial de tal manera que se genera un campo eléctrico que me va a ayudar a acelerar las partículas. ¿Okay? Y en la parte de afuera del propulsor tenemos otro cátodo que va a emitir electrones y que nos va a ayudar a neutralizar la carga de salida. ¿Okay? Ahora, ¿cómo funciona esto? Primeramente tenemos que entra el gas, es un gas neutro, y como pueden ver, por ejemplo, ahí son neutrones. ¿Okay? Entonces, cuando el cátodo de ionización emite los electrones, estas dos especies de partículas entran en colisión. De modo que lo que pasa es que el electrón, como es altamente energético, le arranca uno de los electrones al neutro, dejándolo ionizado, lo convierte en un ion. ¿Okay? Ahora, estos iones son los que son extraídos por las mallas y a través del campo eléctrico son acelerados. Estamos hablando que afuera del propulsor, estos iones son acelerados hasta 30.000 metros por segundo. Es algo fantástico. ¿Okay? Y todos estos iones que están ahí afuera pues son cargas eléctricas. Entonces es por eso que el cátodo que está afuera lo que emite son cargas negativas a modo de neutralizar toda esta carga. ¿Okay? Y ahí pueden ver una foto de cómo luce uno de estos propulsores. Ahora, como ustedes saben, en todo sistema de ingeniería pues nada es totalmente eficiente, no se tiene una eficiencia al 100%. Es por eso que en el haz de propulsión vamos a tener algunos efluentes. Por ejemplo, vamos a tener iones de las principales, que acabo de comentar, que fueron creados en la cámara, pero también va a haber un efluente neutro, es decir, va a haber neutros que no fueron ionizados en la cámara y así van a salir. ¿Okay? Estos normalmente salen a velocidades muy bajas, estamos hablando de alrededor de los 350 metros por segundo, que bueno, es baja comparada con la velocidad de los iones. ¿Okay? También la interacción entre estos dos tipos de efluentes va a generar otro, que son los iones lentos de propelente, resultado de colisiones con intercambio de carga. Lo puse en rojo porque es el aspecto principal de la tesis, y ese lo voy a dejar porque lo vamos a platicar un poco más adelante, lo vamos a detallar más. Y por último podemos tener efluentes no pertenecientes al propelente, es decir, como les mencioné, hay mallas que me van a ayudar a acelerar las partículas. Pero muchas de las veces estas partículas, como son muy energéticas, chocan contra esta malla.
de tal modo que la erosionan y todas esas partículas del material salen también. Ahora, como pueden ustedes ver ahí abajo, hay una simulación de cómo luce una superficie de un vehículo espacial con toda esa contaminación. Todo eso que ven ustedes de color verde son partículas que se añadieron a esa superficie. Y como ven, pues no es algo menor. Ahora, como les mencioné, este es el efluente principal en el que yo me basé en mi trabajo, ¿ok? Y se generan de la siguiente manera. En las regiones cercanas al plano de salida del propulsor va a haber muchos neutros lentos, que como les mencionaba están alrededor de los 300 metros por segundo, ¿ok? Con decirles que es tan densa esta especie de partículas que llega a haber hasta 100 neutros por cada ion que se aceleró. De modo que cuando este ion rápido entra en colisión con uno de estos neutros, lo que pasa es que le roba una de sus cargas negativas. De modo que este ion se vuelve neutro, se neutraliza, pero conserva su velocidad. Y esta partícula neutra, al perder ese electrón, entonces se convierte en un ion, pero la desventaja es que es un ion lento, porque hereda la velocidad que traía ese neutro, ¿ok? Entonces, estas partículas, estos iones que fueron generados, debido a que su velocidad es muy baja, caen en la influencia de los campos eléctricos locales que se generan en la pluma de propulsión, de modo que este campo eléctrico las transporta fuera de este, ¿ok? Y ese es uno de los mecanismos principales por los cuales hay contaminación, ¿ok? Porque estas partículas pueden llegar a adherirse a superficies que no están dentro de la línea de visión del láser, ¿ok? Ahora, algo importantísimo es notar que este fenómeno no lo experimentan todos los iones, ¿ok? De hecho, este fenómeno solo se presenta en el plano cercano a la salida del propulsor, ¿ok? De modo que si nosotros nos vamos alejando un poco más de la salida del propulsor, vamos a encontrar puros iones que así como fueron emitidos no experimentaron la colisión y así salieron, ¿ok? Ahora, para simular esto computacionalmente, lo que ocupé fueron dos métodos. Primero, un método que se hiciera cargo del evento de colisión. Y, por otro lado, otro método que se hiciera cargo de transportar las partículas a través del campo eléctrico. A continuación me gustaría exponerles el aspecto general de este código que hace el movimiento de las partículas y posteriormente les voy a mostrar qué simplificaciones tomé. ¿Ok? Entonces, este método se llama Parts Pulling Cell, ¿okay? Y en su enfoque electrostático no vamos a tomar en cuenta la corriente que pudiera generar el movimiento de las cargas, ¿ok? En ese sentido, entonces, de las 4 ecuaciones de Maxwell que tenemos, nos vamos a quedar solamente con la ley de Gauss en forma diferencial, ¿okay? Porque no va a haber una fuente de campo magnético. Ahora, este método se utiliza normalmente para simular plasmas en general. Este tipo de plasmas se considera de baja densidad, los que son aplicables a este método. ¿Pero qué significa que sean de baja densidad? Bueno, que el comportamiento del plasma se aproxima más a una colección de partículas que a un flujo continuo, ¿ok? Entonces, otra situación importante es que los electrones que pudieran estar presentes dentro de esta descarga de partículas se va a considerar que van a seguir una relación de Boltzmann, que es la ecuación que ven ustedes ahí arriba, ¿okay? De modo que el método solamente se va a encargar de las partículas más pesadas, los iones y los neutros. Y por último, también este método no toma en cuenta colisiones entre las partículas. Es por eso que se tiene que tomar otro método para acoplarlo a este y que se pueda simular lo que hace rato les acabo de decir, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el fundamento físico y matemático de este método? Bueno, todo es a través de la ecuación de Blasov, que como pueden verla ahí, básicamente en el término de fuerza, nada más interviene la fuerza electrostática, ¿ok? Y como pueden ver, tampoco toma en cuenta las colisiones. Esto porque esta ecuación de Blasov es un caso especial de la ecuación más general de la ecuación de Boltzmann, la cual, en el caso de Blasov, no toma en cuenta colisiones, ¿ok? Ahora,
cuando nosotros calculamos los primeros 3 momentos de esta ecuación, se obtienen esas 3 relaciones que ustedes pueden ver ahí abajo. Que la primera básicamente es el enunciado de conservación de partículas, ¿ok? La segunda lo que me va a ayudar es a calcular la posición en función de la velocidad de la partícula. Y por último, la tercera me va a ayudar a calcular la velocidad de la partícula en función de una fuerza externa, que en este caso es el campo eléctrico. ¿Okay? Ahora, como ustedes pueden ver, lo primero, lo que hace este método es decir, ok, tú tienes una distribución de partículas en el espacio. Lo primero es calcular su densidad. Una vez calculando su densidad con la ecuación que ven ustedes aquí abajo, esta densidad de carga se utiliza como fuente para calcular el potencial eléctrico. Y este potencial eléctrico se utiliza para calcular el campo eléctrico que me va a ayudar a transportar las partículas. ¿Okay? Una vez obtenido este campo, entonces lo introduzco ahí en esa ecuación y así empiezo a resolver el sistema de ecuaciones. ¿Okay? De modo que el algoritmo en forma general se puede definir por el siguiente número de pasos. Primero, hay una configuración inicial. En este paso se va a decir qué tipo de partículas son, si voy a utilizar o no una malla espacial, si por ejemplo qué magnitud de paso temporal voy a utilizar también, algunas condiciones generales. Se denomina el ambiente plasmático en este punto. ¿Okay? Posteriormente ya entra la fase de cálculo. Entonces, como les mencionaba, primero a través de la densidad de carga se va a calcular el potencial, y este potencial va a ayudar a calcular el campo eléctrico, y este campo eléctrico va a mover a las partículas. Una vez que mueva las partículas, entra el otro paso, que es la generación de partículas. ¿Okay? Eso con el objeto de que, como les mencioné, debe haber conservación del número de partículas, por la primera relación ahí que vemos esa azul. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al transportar las partículas pudiera haber algunas que escaparon al dominio. Entonces, a modo de conservar ese número de partículas, debo introducir nuevas. ¿Okay? Y por último, ahí están la rutina de salida de datos y de repetición del ciclo. Ahora, las suposiciones que yo tomé en cuenta para hacer mucho más sencillo este análisis fueron las siguientes. Primero, no voy a calcular densidad eléctrica, ¿okay? Densidad de la carga. ¿Por qué? Porque es algo muy común en propulsión eléctrica, ya en el análisis de la pluma de propulsión, utilizar perfiles analíticos. ¿Okay? Son fórmulas que ya voy a utilizar, es decir, ya no voy a calcularlas directamente. Esto nos ayuda a acelerar el código. Ahora, como no voy a utilizar una malla espacial, tampoco voy a calcular potencial eléctrico en los nodos. Y el campo eléctrico también lo voy a prescribir. ¿Okay? De tal modo que, como ustedes pueden notar, básicamente el método me va a tomar ese campo eléctrico que yo prescribí y con ese voy a mover las partículas. ¿Okay? Ese es el primer método. Ahora, ¿cómo funciona el método que va a simular el evento de colisión entre las partículas? ¿Okay? Para esto utilicé el método de colisión de Monte Carlo y básicamente funciona de la siguiente manera. Primero, el método recorre todos los iones a la salida del propulsor, y para cada uno de ellos calcula una probabilidad de colisión con la otra partícula. Una vez que identifica esas partículas que sí experimentaron ese evento de colisión, lo que hace es que les asigna una nueva velocidad. Una nueva velocidad basada en la velocidad de la partícula neutra y una función de distribución maxwelliana, que es la que les pongo ahí, que no es otra cosa que una distribución de velocidades. Es decir, está dada por la ecuación de ahí más abajo, y lo único que me dice es que esa partícula, ya una vez que colisionó, va a estar digamos, en estado estable. ¿Okay? Entonces, es así que esto es, digamos, la representación matemática de esa situación. Ahora, ¿cómo lo hago numéricamente? Para ello, uno de los autores principales en la teoría de simulación de plasmas con un enfoque computacional dice, ok, utiliza esta ecuación que ustedes ven en verde. Sin embargo, aquí hay que decir algo bien importante, y que este tipo de sampleo de la función maxwelliana depende para la clase de problema que yo voy a abordar. Es decir, esta función que nosotros vemos ahí nada más me va a servir para simular, por ejemplo, descarga de partículas de un propulsor iónico o viento solar. ¿Okay? Sin embargo, si yo quiero simular otros fenómenos de plasma, debo considerar una función particular para ese problema. ¿Okay?
Entonces, como pueden ustedes ver, ahí abajo está el ciclo principal de la acoplación entre el método Particle-Distel y el método Monte Carlo. Sin embargo, debido a las consideraciones que yo tomé en cuenta para hacerlo todavía más sencillo, entonces va a quedar de la siguiente manera. Vean, primero voy a calcular la colisión. ¿Ok? Esas partículas que colisionaron entonces van a entrar en el campo eléctrico y se van a mover. Una vez ya que transporté esa partícula, me voy a olvidar de ella. ¿Ok? Y voy a regresar a la colisión. Otra partícula colisiona, entra en el campo eléctrico y es transportada. Y así. Ahora, a continuación les voy a mostrar los resultados. Y esta es la simulación, ¿okay?, que obtuve. Nótese que en color rojo están las partículas que experimentaron el efecto de colisión con intercambio de carga. ¿Okay? Y en azul son todos los iones que no lo experimentaron y que salieron. ¿Okay? Como pueden ver, es una mayor densidad de partículas las que no colisionaron. ¿Okay? Y no solo eso, sino que el campo eléctrico local actúa sobre ambas partículas. ¿Okay? Sin embargo, las de color azul, como llevan una velocidad mucho mayor, no entran en la influencia del campo eléctrico y así son aceleradas. Mientras las de color rojo, al llevar una velocidad todavía mucho menor, entonces sí entran en el campo eléctrico y son transportadas. Ahora, nótese también que en la región cercana al plano de salida del propulsor hay una mayor densidad de partículas. ¿Por qué? Porque, bueno, como nosotros consideramos en el método físico, es aquí en esta región donde va a haber muchos más neutros y donde los iones van a ser también mucho mayor su densidad. Entonces es por eso que hay mayor probabilidad de colisión y es por eso que se presenta de esa manera. ¿Okay? Ahora, ¿qué alternativas hay para combatir este tipo de partículas contaminantes? En protocolo te dan algunas respuestas, ¿okay? Como por ejemplo una dice, inclina el propulsor lejos de superficies críticas, ¿no? Sin embargo, al inclinar el propulsor también estoy inclinando el vector empuje. Entonces muchas de las veces, dependiendo la misión, el perfil de misión, pues no puedo realizar eso. ¿Okay? Otra propuesta que hacen es optimiza la posición de superficies críticas. Sin embargo, la tendencia se ha visto que para el diseño de naves espaciales o de nuevos satélites hay muchas más estructuras afuera del vehículo. Hay antenas, hay paneles solares, por ejemplo, hay un ejemplo. Entonces es más difícil, digamos, optimizar la posición de todos estos componentes estructurales. Otro, y ese quizá el más gracioso de todos, es que te dicen, ok, ¿quieres reducir la contaminación dada por tu propulsor? Pues no lo utilices, o utilízalo menos, ¿no? Lo cual pues también muchas de las veces no puede hacerse, porque también la tendencia va a periodos de ignición del propulsor mucho más elevados. Entonces, viendo toda esta problemática, en 2003 Tiley hizo una propuesta que la llamó escudo de pluma para propulsores iónicos, que no es otra cosa que una estructura en forma de cono truncado, ¿okay?, que va a contener todas las partículas que fueron emitidas, ¿okay? Es decir, va a rodear el haz de propulsión, a modo que todas las partículas que son creadas básicamente las va a atrapar en esa estructura. Sin embargo, se ha visto en estudios recientes que la utilización de escudos de plasma, aunque sí ayudan un poco a mitigar los problemas de contaminación, muchas de las veces también disminuyen la eficiencia de propulsión. Entonces, ok, nada es perfecto. Algo que a mí en lo particular me parece una propuesta muy interesante es una de propulsor iónico negativo. ¿Okay? Es decir, en vez de utilizar un gas neutro, se utiliza un gas altamente electronegativo, de modo que cuando entra en colisión con electrones no genera iones positivos, sino iones negativos. ¿Okay? De este modo entonces voy a tener un plasma estratificado que tiene dos regiones. Vean, tengo una región donde se crearon iones negativos y tengo otra región donde es un plasma libre de electrones. Lo interesante de esta alternativa es que tanto los iones negativos como los positivos van a proporcionar empuje.
¿Okay? Y no solo eso, sino que a la salida del propulsor se van a recombinar rápidamente, de modo que vamos a tener una partícula neutra a la salida, con lo cual otra vez me voy a ahorrar el cátodo exterior. Ahora, ¿cuál es, digamos, la dificultad del proponer este tipo de propulsor, o por qué no se ha hecho si ya alivia muchos de los problemas de contaminación? Y es precisamente el alimentarlo con gas altamente electronegativo, lo cual pues no es tan fácil. ¿Okay? Ahora, por último, me gustaría darles algunas conclusiones muy personales. Y es, primero, nos compete a nosotros como ingenieros en aeronáutica este tipo de tecnología. Desde mi punto de vista, sí. Y solo basta echar un vistazo a muchas universidades alrededor del mundo que tienen un programa en ingeniería aeronáutica para darnos cuenta que pues cada vez es más común encontrar grupos de investigación al respecto de propulsión eléctrica. Y no solo eso, sino también alrededor de física de plasmas en general. Esto porque se han dado cuenta que este tipo de tecnología tiene y tendrá todavía en el futuro una amplia aplicación. Ahora, ¿es un problema serio el de la contaminación en propulsión eléctrica? Definitivamente sí. De hecho, es tan importante que es una fase importantísima dentro del diseño, ya sea de nuevos enfoques de propulsión o de propulsores que ya existen. O sea, se tiene que hacer. ¿Hasta qué punto puede abordarse un análisis computacional de un propulsor eléctrico? Esta es una pregunta o una cuestión personal que sí me gustaría que ustedes lo meditaran, y es que normalmente esto está alrededor de una disertación a nivel doctoral, ¿okay? Porque muchos de estos temas, muchas de estas simulaciones pues no son tan sencillas. De hecho, normalmente se hace a múltiples escalas, lo cual todavía complica mucho más el problema, y es por eso que ya en universidades que tienen amplia experiencia en este tipo de propulsión, pues nada más es, digamos, a un nivel doctoral, ¿okay? Entonces, en ese sentido, yo soy de la idea que puede empezar uno a hacer cosas, o sea, no hay que saberlo todo para empezar a hacer algo, y es lo que les mostraba, o sea, a través de muchas simplificaciones se puede llegar a algo, se puede llegar a un problema que podemos manejar, y a través de eso, conforme uno va avanzando, puede irlo haciendo un poco más real. ¿Okay? Ahora, como pueden darse cuenta también, las virtudes de usar simulación computacional pues son tremendas. Es decir, y más en algunas universidades o regiones donde no tenemos la infraestructura en laboratorios, pues la simulación computacional o este laboratorio virtual pues resulta algo invaluable, porque aparte me ayuda a estudiar la física de plasmas a un nivel microscópico que difícilmente lo puedo llevar al laboratorio, ¿no? Ahora, ¿qué trabajo futuro podría haber respecto a este problema? Desde mi punto de vista, algo que se puede hacer y está todavía acotado a un nivel, digamos, de maestría, sería la interacción plasma-pared. Es decir, la propulsión eléctrica no es la única rama en la ingeniería o industrial que está, digamos, que urge una respuesta entre la interacción entre el plasma y una pared de material. ¿Okay? En ese sentido, se puede, por ejemplo, analizar a un nivel microscópico cómo la estructura del material puede ayudar o no a la emisión de electrones secundarios, por ejemplo, y cómo se da esta degradación del material en un ambiente plasmático pues, muy agresivo. Y por último, ¿es la propulsión eléctrica el último grito de la moda? Y yo diría que aun cuando ya es una tecnología que ahorita está entrando con mucho auge y se está utilizando demasiado, realmente es tecnología que data de los años 60. De hecho, en los 60 en Estados Unidos y en la Unión Soviética volaron propulsores de este tipo. ¿Okay? En ese sentido, muchos investigadores ya expertos en propulsión a lo largo del mundo coinciden en que pues realmente hace falta otra revolución tecnológica. Esto de la propulsión eléctrica representó un paso evolutivo en la propulsión. Sin embargo, desde entonces no ha habido algo. En ese sentido, entonces, yo diría, no hay que ver este tipo de propulsión como algo salido de Star Trek, por ejemplo. O sea, es realmente una tecnología que ya está bien establecida. O sea, realmente ya se han hecho muchas cosas, hay experiencia en vuelo. Sin embargo, una idea muy personal es que todavía hay mucho trabajo y puede haber mejoras, o puede haber propuestas todavía mucho mejores. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, gracias por su atención. Muy bien.
Entonces vamos a proceder a las preguntas por parte del jurado. Vamos a comenzar con el maestro Olivos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, maestro? ¿Tomas un poco de agua o...? Ok, sí. Bueno, Fernando, el trabajo me parece bastante interesante. Digo, a lo largo de la lectura tienes capacidad para redactar, sobre todo para enganchar a los lectores. Yo te comentaba en un principio que me hubiera gustado haberlo realizado mucho antes de que se presentara o que se imprimiera, porque en términos generales me parecía que estamos atacando tres temas dentro de uno. El trabajo, por un lado, es una recopilación del background, de los conocimientos que se tienen en México sobre propulsión, las situaciones y el desarrollo que manifiestas están muy, de alguna manera, un poco más locales. Su aplicación me agradó mucho el problema que tocaste, sobre todo el problema de la contaminación que producen ese tipo de propulsores a través de las colisiones, y el método también, o sea, al final es un ejercicio, ¿no? No tiene un parámetro de comparación, que ese fue uno de mis, un poco de error, porque no nos centramos en describir completamente la propulsión eléctrica con la que empiezas. Al final te vas a propulsores iónicos, y de repente pues hablamos de las técnicas, pero solo hay una técnica o un acoplamiento de técnicas, ¿no? Monte Carlo y resultados. Y bueno, por ahí platicando con el resto del grupo, pues bueno, veíamos que información había, tenemos bastantes datos que proporcionar, específicamente para propulsores iónicos. Programación de ese tipo de modelos también se tiene, y hubiera sido interesante, pues sobre todo, tratar de sacarlo a un ambiente más global. Yo pienso que las capacidades las tienes, ¿no? Entonces, por ese lado, digo, no dudo de la capacidad que tengas, pero no atacamos ninguno de los tres enfoques. ¿Cómo defiendes precisamente el presentar tres temas en un trabajo y decir, bueno, ¿cuál es mi aporte en realidad detrás de este trabajo? Si en ninguno de los tres casos podemos, bueno, no tengo un análisis comparativo de otro modelo, por ejemplo, que pudiera permitir un método de partículas, ver algún desarrollo que pudiera decir, bueno, la desviación entre uno y otro es tanto, podemos cuantificarlo, prácticamente mi modelo pues es primitivo porque elimina demasiados términos, entonces nada más tengo una aproximación pues muy por encimita de lo que podría ser realmente toda la dinámica y toda lo que es la física del comportamiento del plasma y de las soluciones, ¿no? Todo ese comportamiento de fuerzas de cuerpo que se requería modelar, ¿no?, dentro de la ecuación. Y obviamente, por un lado calculamos por separado los desplazamientos, por otro calculamos las posiciones. Empezamos ahí una simulación, sí, está interesante, pero ¿hasta dónde tú crees que esto realmente es un aporte para la comunidad? ¿Y en cómo haces que se casen las tres temas? Ok, para eso tengo una lámina, y este es el esquema general del trabajo. Como pueden ver, es un objetivo que empieza de lo general y se va hacia lo particular. Es deductivo en ese sentido. Y coincido con usted, de hecho es un modelo que es primitivo, tiene muchas simplificaciones. Sin embargo, el yo presentar un trabajo de esta manera, siento yo que al lector lo enriquece mucho más. Es decir, si yo nada más me hubiera concentrado en el problema de contaminación, este proyecto hubiera quedado como flotando, porque no hubiera tenido una base teórica, una base necesaria para que el lector pudiera acercarse a este trabajo, ¿no?, y entender muchas de las cosas. De hecho, por ejemplo, cuestiones de electrodinámica que son básicas, que como ustedes pudieron ver, pues no se mencionaron muchas. Realmente es algo fundamental. Así como en la propulsión química se estudian los fluidos en su teoría, digamos, compresible,
Así también es necesario para atacar problemas de propulsión eléctrica, se requiere electrodinámica y física de plasmas. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que es un trabajo enriquecedor para la comunidad, porque es un trabajo que ya el lector lo puede tomar y a través de su lectura puede ver cuál es el fundamento de la propulsión eléctrica, qué necesito matemática y físicamente para poder entenderlo, cómo se hacen simulaciones o qué herramientas de simulación se utilizan, y después con todo ese background teórico, entonces ahora sí vean cómo se puede abordar un problema en específico. Ahora, respecto a lo que usted comenta de que es un código que realmente pues es simplificado y que realmente no hay un parámetro de comparación con otros métodos, eso es algo bien interesante, porque debo decir que este método no se obtuvo una información cualitativa. En ese sentido, nada más es ver cómo son transportadas, o sea, el fenómeno, entender el fenómeno. Sin embargo, yo no estoy sacando datos de ahí. ¿Por qué? Porque de hecho en la pluma de propulsión yo nada más consideré neutros y iones, pero ahí hay muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando yo digo que voy a utilizar la relación de Boltzmann, ¿no?, para los electrones, por ejemplo, esa relación de Boltzmann en azul para los electrones, por ejemplo, realmente esa expresión me dice que va a haber una temperatura constante. En la vida real eso no pasa. ¿Por qué? Porque los electrones, conforme van siguiendo su trayectoria, van perdiendo temperatura. Entonces este modelo es digamos, simplificado o teórico. Funciona para regiones cercanas al plano del propulsor, pero si yo quiero realmente digamos, analizar un problema de contaminación más real, pues debo hacer muchas otras consideraciones, ¿no?, añadir mucha más complejidad al problema. Y eso es por lo que decía que este tipo de problemas se atacan a un nivel doctoral, ¿no? Pero eso no es una desventaja, vamos, se pueden empezar a hacer cosas. Sin embargo, no hay que perder de vista eso. ¿Okay? Por ese lado, precisamente, era el tema, de alguna manera, normalmente cuando tú estableces una tesis, pues, tratas de ir a un problema y resolver el problema. Cuando presentamos contaminación, técnicas, aplicaciones, ahí es cuando empieza a divagar. Hay un libro que se llama Mecánica sin talaches, lo conocen muy bien Noguerón, lo conoce muy bien Sergio, es precisamente el enfoque que tú le quieres dar. Obviamente es un libro, ¿no? Es un libro que trata de capturar al lector en cuestiones de una mecánica sin ecuaciones, sin matemáticas aplicadas. Te quiere dar una historia de cómo desde los babilonios hasta la actualidad llegó la mecánica a este nivel que nosotros utilizamos, ¿no?, incluso para calcular este tipo de modelo. Y de alguna manera precisamente por eso es un libro, ¿no?, que nos permite no solo cautivar a los aeronáuticos, sino todos. Cualquiera que lo lea lo puede leer sin ninguna ecuación y entiendo la mecánica, interesante este rollo. Y esa es una habilidad que tienes, yo te la reconozco desde que te dije que leí el trabajo y bueno, sí, tienes esa habilidad para poder cautivar. Sin embargo, también no hay que perder de vista que esto es un trabajo del área de ingeniería, no del área de literatura ni de filosofía, no estamos filosofando sobre el tema, sino más bien estamos dentro del área de ingeniería, en donde lo que queremos ver, disculpen, números, en donde, bueno, que mi modelo, ¿qué tan bueno es mi modelo? Por un lado, si vamos al lado del modelo, o si vamos al lado de la contaminación, aquí. Porque al final el resto de los trabajos que vas a presentar buscan eso, que tú establezcas en qué posición y en qué estado se encuentran, o de plano hacer una tesis completamente filosófica y no nos salimos de ahí. O sea, nos ponemos en un plano filosófico a dónde llevar la propulsión en los próximos 50 años y es válida, pero quedarlos cortos en los tres, ese es mi dilema, ¿no? Porque yo pienso que la capacidad la tienes, o sea, hablas de la tesis doctoral, ¿no? Yo creo que la capacidad la tiene cualquier persona con ese intelecto puede desarrollar y entender que, bueno, hay que ir avanzando y, como dicen por ahí, poco a poco, ¿no? Poco a poco y bien específico y bien fundamentado para que al final nosotros tengamos un resultado que permita crear una base de crecimiento sólida. Y ahí es donde
donde yo me quedo centrado. Pero en términos generales, bueno, de licenciatura yo reconozco que el valor del trabajo está, creo que tiene la capacidad suficiente para dar mucho más. Y por eso se te exige. O sea, no es por... Si fuera lo que ya no se te quieres titular, sí, adelante, está bien, está muy bien, tienes mi reconocimiento. Pero yo pienso que sí eres capaz para llevar más adelante ese tipo de trabajos. Bueno, regresando al tema, en términos generales, tú hablabas del futuro, del presente, y obviamente que estos son modelos de propulsión del pasado, que están ahorita de moda. Y hablabas también de cómo aplicar este tipo de propulsores iónicos dentro de los posgrados, ¿no? Que tú decías que todos los demás institutos pues, tienen algún centro o grupo que hace este tipo de trabajos. ¿Por qué crees que en Cinética Humano hay trabajos de este tipo? Le voy a ser totalmente franco. Yo creo que en Cinética Humano nos hace falta abrir nuestros horizontes. Muchas de las veces nosotros estamos centrados nada más en cuestión de aeronáutica y en algo muy particular. Y es algo que realmente a mí no me gusta esa idea. Realmente me gustaría ver una Cinética Humano mucho más activa, que tenga mayor vinculación. Por ejemplo, en el coloquio que hubo hace unas semanas, ¿no? Esa fue una de las conclusiones. Nos hace falta vincular, nos hace falta comunicarnos, ver qué estamos haciendo, atacar un problema en conjunto. Es por eso que de alguna manera me gusta colaborar con este granito de arena y decir a través de esto podemos hacer otras cosas, podemos empezar a formar esta línea de investigación aquí, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos primero ver qué les funciona a otros. Tenemos, por ejemplo, un caso muy particular en la Universidad Carlos III de Madrid. Ellos, por ejemplo, pues realmente en tradición, pues nunca estuvieron activos en cuestiones espaciales. Sin embargo, por ejemplo, uno de sus doctores principales que generó esta línea de conocimiento ahí fue en MIT en los años 80. Y a través de su estudio regresó a España y empezó a formar alumnos, a formar esta línea de investigación, y ahorita es una universidad que ya colabora activamente en proyectos de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo. Y no solo eso, sino que ya en algunas cuestiones es protagonista. Entonces, ¿qué mejor, no? Hay que ver ese ejemplo y, ¿por qué no?, hacerlo aquí en CIBE también. Y, bueno, tomando en cuenta precisamente esa movilidad o esa vinculación, como por ahí hubo un programa, o hay varios programas en los que los chicos han estado yendo a Kharkov, acá hay Ucrania, especialmente de propulsores iónicos, y que precisamente de ese tipo de colaboraciones, pues bueno, ya tenemos un par de chicos que están haciendo propulsores iónicos, bueno, uno en Kharkov, Italia, otro en Queen Mary University of London que está haciendo electroplasma, un alumno de nosotros que estaba en combustión, lo teníamos preparado para combustión, se enamoró de propulsores iónicos y nos botó, ¿no? Bueno, pero que al final él está ahí, él está dispuesto a hacer ese tipo de colaboraciones. Él dice, a ver, todos los que quieren electrosprite, fórmense, porque aquí les vamos a hacer el canal de apertura. Quieren venir a hacer estancias, adelante. Lo mismo pasa con Kharkov, efecto Hall, y dicen, pues adelante. Pero ahí viene la pregunta, en realidad sí existe un estudio de mercado de qué es lo que produce en México y qué tipo de propulsores y qué niveles de empuje requieren en la producción de satélites, ¿no? Porque muchas universidades que están haciendo nanopicos y más satélites. ¿Qué tipo de propulsores crees que requieran? Bien, en ese sentido yo creo que el propulsor Hall puede ser un buen punto de partida. Digamos, su constitución o su construcción es mucho más simple que un propulsor iónico. De hecho, en Querétaro, un centro de investigación de la UNAM, un alumno de ellos hizo un propulsor. Sin embargo, es interesante ver que en su proyecto de tesis de maestría, él dice, ok, yo ya lo construí, pero hace falta todavía toda la teoría, todo lo que viene en este trabajo. Métodos particle inset, por ejemplo, necesitamos meternos en más simulación, necesitamos entender todavía mucho de la física. Y no solo ahí, por ejemplo, es una línea de investigación muy activa en otras universidades ya con experiencia, el hacer códigos de ese sentido en propulsores Hall, porque hay muchas cuestiones a un nivel micro que todavía no se alcanzan a entender de este tipo de producción. Entonces, y bueno, y ya una vez tocando en ese tipo de producciones, bueno, tanto el CENTA como el resto de las comunidades están en los CubeSat.
Sí. Y finalmente este tipo de dispositivos le queda muy grande el efecto Home. Totalmente. Eso es lo que queda del Electrospray. Exactamente. De hecho, hay un proyecto muy interesante que está llevando a cabo la Universidad Panamericana, en donde ellos tienen vinculación con MIT y tienen un electrospray, ¿no? Para un satélite 3U, por ejemplo. Que no es la lectura de la basura. Así es. Sin embargo, ellos nada más se van a encargar del acoplamiento de la tecnología. De hecho, me acerqué a platicar con el líder del proyecto, el profesor Laguna, y él me decía, ok, ¿sabes qué? Es que sí es interesante todo lo que tú estás manejando. Sin embargo, nosotros nos vamos a basar, ya tenemos el propulsor. Y yo le decía, bueno, pero es una buena oportunidad para empezar a entender cómo funcionan este tipo de propulsores, ¿no? Y él me decía, sí, definitivamente, pero ahorita nosotros estamos en una fase más de del ensamble y utilizarlo, ¿no? Sí. De hecho, nos podemos involucrar en ese tipo. De hecho, obviamente en esa parte, bueno, pues ya hasta donde conozcas que la parte más pesada de cualquier propulsor iónico es la matemática y la física. El diseño, ensamble y montaje depende de los Electrospray. Una de las características que tienen es que ni siquiera se prueban, solo se calculan a nivel matemático. Y mientras más fuerte sea tu matemática y tu desarrollo de código sea mucho más sólido y considere la mayor cantidad de información, el acoplamiento hacia un diseño mucho más óptimo se va a ver reflejado. Por eso decía, cuando estamos las técnicas, está la cuestión de la aplicación, está lo del código, y de repente pues agarramos, simplificamos. Toda esa pérdida de información pues, no nos permite concluir ni la contaminación ni la eficiencia, ¿no? Bueno, en ese sentido la contaminación yo creo que sí, porque nos da una cuestión visual y una cuestión ya de cómo opera este método, ¿okay? Y cómo esas partículas son transportadas, es decir, cómo se generan esas partículas contaminantes. Y este trabajo es específico en ese sentido. Pero de manera didáctica. Sí, como mencioné, este método todavía se puede mejorar y se le pueden añadir todavía cuestiones mucho más reales, ¿no? Pero vamos, este es el primer ladrillo en esa pared, si usted quiere. Bueno, ¿qué tanto tiempo crees que te tomaría desarrollar un modelo mucho más completo? ¿Y qué otras técnicas, aparte de este acoplamiento Monte Carlo con Particle in Cell, sugieres que podría ser adecuado para mejorar ese tipo de cambio? Esa es una excelente pregunta. De hecho, la tendencia va en utilizar enfoques híbridos. Es decir, aquí yo utilicé un enfoque básicamente de partículas, ¿okay? Sin embargo, hay ya simulaciones mucho más robustas que ya utilizan, por ejemplo, ya métodos que son de magnetohidrodinámica. O sea, es decir, tratar el plasma como un fluido para por ejemplo, el chorro de electrones que van a neutralizar la carga a la salida. Entonces, se pueden hacer cuestiones en ese sentido, o sea, estudiar ahora la magnetohidrodinámica y ver cómo puedo ahora acoplar esto. Ahora, eso respecto al acoplamiento del método. Sin embargo, por ejemplo, se pueden hacer cuestiones también de incluir partículas ahora de material. Y ahora cómo estas interaccionan con esos campos. Se pueden hacer códigos todavía mucho más complejos que ya tengan, por ejemplo, consideración del movimiento de estas partículas, generan una corriente, ahora tengo un campo magnético, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, este tipo de cuestiones sí se pueden hacer. De hecho, sería como un paso evolutivo esto, y ya lo he revisado, y hay algunos métodos que he estado trabajando al respecto, pero sí, o sea, siento que todavía es un pasito más que hay que dar, y que en esta tesis todavía pues hubiera sido, yo creo, unos 3 o 4 capítulos más, ¿no? Entonces, a un nivel de licenciatura siento que esto está bien. Ya, por ejemplo, posgrado ya se puede hacer todavía muchas más cosas. Bueno, por mi parte es todo. Te felicito de nuevo, no era jamás la intención de tener tiempo. Bueno, de hecho es un examen. Sí, desde luego. Pero digo, el nivel es reconocible, y obviamente tomar en cuenta que ya tienes en realidad dentro del mismo posgrado las conexiones y la información base que te pueda permitir a ti estarla filtrando, colando. De hecho hay varios propulsores por ahí que deberían, y ponerte de acuerdo también con Guillermo para que vean, o sea, hay que tocar
a quienes están trabajando dentro de los posgrados y de los doctorados, porque esa información es la que es la del futuro, eso no lo sabe. Desde luego. Entonces, ahí no queremos en la parte de Juriquilla, de la UNAM, de San Luis, y ellos, es a nivel regional. Vámonos directo a lo que tú mencionaste en principio, las escuelas donde se está haciendo ya propulsores, donde se está haciendo tecnología, y con ellos hay que trabajar, pero más con tus compañeros que ya egresaron de aquí y que son los principales que te dan información de primera mano. Digo, Guillermo es un tipazo que es capaz de, sin problemas, de venir a darte clases gratis. Entonces, toma esa parte. Excelente, le agradezco mucho. Perfecto, vamos a continuar con el maestro Rafael. Casi como comentario, Oliver, esta misma preguntas creo que se las hice en su momento también a Fernando, de la naturaleza de su trabajo. Y sí, efectivamente creo que tiene que ver también con la parte académica, que finalmente somos aeronáuticos y no aeroespaciales, ¿no? Entonces tiene que ver, supongo que está contando su historia de cómo tuvo que revisar, ¿no?, la parte teórica, entenderla y tratar de presentar un trabajo, ¿no? Me acuerdo que yo también en su momento le pedí algunas modificaciones y algunas comparaciones, ¿no? Entonces, pero finalmente, por lo menos yo entendí que su primer paso que quería hacer es efectivamente sentar en las bases. Sí, de hecho es interesante lo que mencionas, porque Raúl, alumno de Arias, realmente, más Raúl, Arias está consciente de que ellos tomaban cursos de profesor Yerios, aunque no los estaban aplicando, excepto para el campo de Dallas. Ellos tenían toda la información que podía haberse trasladada, o incluso podría haberse trasladado hacia ustedes dos para que pudieran hacérselas llegar a los demás. Ellos traen toda una base de propulsores iónicos con una matemática dolorosa de cabeza, que nos hubiera encantado que lo hubiera tenido en las manos, que hubiera podido jalar y partir de esos puntos. Que ahí es donde quisiera en algún momento tener esa comunicación entre los que son asesores, lo que se está haciendo. Por eso también es acertada su comentario acerca de la difusión, para poder saber qué están haciendo, para decir, mira, ¿qué crees? Resulta que tenemos una carpeta enorme de fórmulas matemáticas, a ver, todas te volteas, hermano. Y en ese sentido también, parte de todo eso también me llamó la atención, finalmente en la parte de fluidos, pues, los métodos, ¿no? Me gustaría que próximamente se presentara algo, por ejemplo, de Boltzmann, ¿no? Entonces ahí ya tienes una idea. Entonces, como que creo que está abriendo una puerta que, para que se interese, puede darle diferentes noticias, ¿no? En su momento también con Raúl, creo que también te comenté, ¿no? No se logró, porque también Fernando lleva mucho tiempo dedicándole a otras cosas, y también si le metíamos más, el equipo a titulación se estaba moviendo. Sí, se estaba arreglando. Me tocó verlo sufrir bastante. Y bueno, fuera de eso, igual, y de esa temática de esa inquietud que te había dicho que quería ver más, ahorita, digamos, a forma general ya presentaste una posible aplicación, que es la contaminación, ¿no? Haciendo una analogía, por ejemplo, con los motores cohete, pues ahí es diseñar tu propelente, diseñar una tobera, y finalmente es aplicar Newton, ¿no? Masa por acción, cuánto logras acelerar tu masa. Y en este sentido, ¿cuáles serían las posibilidades de que con lo que tú tienes puedes entrar a esa primera etapa de diseño, de ver varias configuraciones para obtener unos diferentes empujes? ¿Se puede? Sí, de hecho, una vez que nosotros, por ejemplo, tenemos los valores de la corriente, ¿no? Una
una vez que yo tengo, por ejemplo, todo ese chorro de partículas, ¿no? los iones que son los que componen el haz de propulsión, pues ahí hay una corriente. Entonces, ¿puedo yo saber a través de eso la eficiencia del propulsor? Es decir, ¿cuántos iones fueron realmente de los que yo introduje como gas neutro? ¿Cuántos salieron como iones? ¿No? A partir de ahí, entonces, yo tengo una eficiencia. Pero no solo eso, o sea, yo ya tengo información acerca de la velocidad de esas partículas, por ejemplo. Entonces, a través de eso yo puedo decir, ok, este tipo de propulsores me está dando este empuje. Sin embargo, ese es un punto bien interesante, porque algo que hay que decir y hay que dejar muy claro es que este tipo de propulsores dan un empuje muy, muy pequeñito. De hecho, estamos hablando de un nivel de milinewton. Es decir, si yo, por ejemplo, agarrara uno de estos propulsores y lo pusiera sobre la palma de la mano, el empuje que yo percibiría sería como el de una hoja de papel. Entonces, es muy pequeñito. Sin embargo, ya en cuestiones en el espacio, pues ya en condiciones de vacío y en su uso ya por años, pues pueden llegar a alcanzar una velocidad importante, ¿no? Y ya pueden hacer transferencia en órbitas y otras cosas, ¿no? Pero como usted menciona, o sea, a través de esta información que yo tengo de la velocidad, por ejemplo, de la salida, puedo saber qué impulso específico, por ejemplo, tengo. O dependiendo, por ejemplo, la fracción de iones que fueron, la fracción de partículas emitidas que fueron ionizadas, puedo tener una eficiencia, puedo empezar a trabajar ahí, ¿no? Por ejemplo, en hacer más eficiente la cámara de ionización, para que más propelente que entra, más se ionice y a la salida tenga aparte menos contaminación. Entonces, en ese sentido, sí, con la información que tenemos se pueden empezar a dimensionar algunas cosas. Pero, por ejemplo, hablas de eficiencia, ¿no? Finalmente, por así decirlo, combustibles son tus campos. Esos tú los vas a generar en el campo eléctrico, magnético, en dado caso de que acoples eso, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver la parte geométrica o solamente es cómo está estructurado, no sé, tus generadores de campo para generar tal efecto sobre los influentes o sobre las partículas? De hecho, eso es algo interesantísimo porque realmente la geometría sí tiene mucho que ver. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos mallas, tenemos un sistema de mallas. Esas mallas que nosotros vemos ahí que van a generar ese campo eléctrico, por ejemplo, se ha visto que qué pasa si son cóncavas, por ejemplo, hacia la salida, o qué pasa si son convexas, o por ejemplo, ver sus huecos que tienen, ¿no?, de estas mallas. Todo eso tiene que ver, por ejemplo, con ese cono que se forma de propulsión. Eso es básicamente directo a ese tipo de malla, ¿no? Entonces también ver más o menos una configuración de mallas que me permita tener un ángulo de ese cono de expansión, pues también tendría que ver, por ejemplo, con los campos locales que se generan, y eso también tiene que ver con ese campo que transporta las partículas, ¿no?, que es clase de contaminantes. Entonces sí, definitivamente en ese sentido la geometría también juega un papel importante. Y no solo eso, por ejemplo, la separación que hay entre esas dos mallas es algo fundamental también. De ahí que este tipo de propulsores sea tan complicado llevarlo a cabo ya en un modelo, digamos, en construir un propulsor de este tipo, porque debo cuidar esa separación que hay entre las mallas, porque eso es algo fundamental. Por ejemplo, ahí las posiciones de tus cátodos, que son las que van a generar tus campos. Una vez haciendo la comparación entre la parte analítica y ya la experimental, está suponiendo ciertas condiciones y el campo que generan estos cátodos es un campo constante o sí cambia. Sí, digamos que en ese sentido el cátodo nada más me va a ayudar para emitir los electrones, ¿no? Pero por ejemplo, las bobinas que se ponen para generar un campo magnético para, digamos, contener a todas estas partículas dentro de la cámara, por ejemplo, en ese sentido es un campo que no es uniforme. Y de hecho ahí no se alcanza a ver muy bien, pero son unas líneas de campo que no son uniformes, ¿no? Es uno por, finalmente, pues, el método que al final utilizaste, ¿no?, que fue un analítico, que también revisaste uno, ¿no?, cuando simplificaste las ecuaciones de Maxwell. Mi pregunta, por ejemplo, relacionando también lo que decía Oliver y luego Ares, que
hicieron fueron directores de tesis de aplicación de aeronáutica, ¿no? Para el experimento, ¿no? ¿Qué tan complicado sería, ahora poner una placa plana, meter algunas cargas que asemejan eso y en tu dominio poner estos campos? ¿Qué tan factible es? Ya? Sí, de hecho es factible. Y es lo que comentaba, que ese podría ser un paso evolutivo de este trabajo. O sea, por ejemplo, ya empezar a ver cómo este ambiente plasmático entra en contacto con una superficie. Cómo, por ejemplo, todo este conjunto de partículas que tienen pues, altas energías pueden erosionar esta superficie. Cómo a un nivel microscópico la forma que tiene esta superficie puede ayudar o no a la emisión de estos electrones secundarios. Entonces sí puede hacerse, totalmente. Ahí, sin embargo, tendríamos que meter todavía otros modelos, por ejemplo, ya al analizar una capa que se forma en los plasmas que se llama divide length. Es una longitud característica dentro de los plasmas que me gustaría que se viera algo como, por ejemplo, lo que pasa en fluidos. Cuando un fluido pasa por una superficie se genera una capa límite. En los plasmas pasa algo similar. La superficie que está en contacto con el plasma de alguna manera se va a polarizar y eso va a permitir que haya una región donde no se tenga un conjunto de partículas cuasi neutrales, sino que nada más va a haber una base de partículas que van a ser atraídas por esa superficie. Entonces van a generar una zona, digamos, de una carga positiva o negativa, pero ya no va a tener la otra especie. Entonces, en ese sentido, eso ya no es plasma, sino el plasma es a partir de esa capa hacia adelante. Entonces, en ese sentido, se tendría que añadir esos efectos, digamos, de capa límite o de dividing del sistema. Y, por ejemplo, en casos, por ejemplo, de vehículos que están reingresando a la atmósfera, finalmente es fricción, ¿no? Ahí, ¿cómo esta parte teórica que tienes, cuál es la adaptación que se tendría que hacer? Se tendría que considerar, por ejemplo, esto que menciona, ¿no? Los efectos de esa capa, para empezar, ¿no? Con la superficie de este vehículo que está dentro de la superficie, en la atmósfera, perdón. Pero también podríamos ver nosotros qué tipo de partículas tengo, es decir, cuáles son las poblaciones de partículas que tengo ahí. O sea, tengo iones negativos, por ejemplo, tengo viento solar, tengo en la ionosfera, por ejemplo, qué tipo de partículas tengo, los campos, por ejemplo, que también el geomagnético de la Tierra. Podrían empezar a saber ese sentido, ¿no? Para tener un enfoque mucho más general de ese problema. Pero sí, definitivamente, cuando un vehículo espacial entra en la superficie, las partículas ahí arriba están muy separadas, ¿no? Entonces eso sí tiene como un ambiente plasmático también. Sí, podría ser, ¿no? Bueno, pues una parte de Gracias. Vamos a continuar con el profesor Arias. Ok. Bueno, Fernando, obviamente la motivación de tu trabajo, como mencionaba Oliver, pues, fue más en el sentido de dar información como una primera piedra para que a partir de ahí los que se interesen puedan continuar con él. Nos hablaste de propulsores iónicos, pero nada más así rápido, mencionanos qué otros hay para aplicaciones espaciales. Okay. Digamos que hay tres familias, que es la familia de los propulsores electrotérmicos, electrostáticos, que es y los electromagnéticos. Y digamos, los electrotérmicos lo que hacen es que es algo más similar a la propulsión química que conocemos. Es decir, ese gas se calienta por medios eléctricos y una vez que se calienta se expande en una tobera. ¿Okay? Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo que es el ArcJet. Este tipo de propulsor se utiliza mucho también, por ejemplo, se utilizó demasiado, de hecho, para aplicaciones de telecomunicaciones, porque se entendía mucho de ese propulsor respecto a la propulsión química que conocemos. Aparte de que su eficiencia era razonable y actuaba muy bien. Por ejemplo, en la familia electrostática tenemos el motor iónico, y los de emisión de campo, los llamamos FEEP, o Field Emission Electric Propulsion, ¿no? Que son estos que yo les ponía, que son como del tamaño de una moneda. Ese, el que mencionaba el doctor y el electrospray, que trabaja en
profesor Pablo Lozano ya en MIT, es este tipo de propulsor. Aquí lo que pasa, o cómo genera el empuje, es que hay como unos, digamos, un conducto que se humedece capilarmente. Entonces, ese conducto, cuando llega al límite de ese espaciamiento, digamos, por la competencia entre las fuerzas electrostáticas y las de tensión superficial, entonces se genera una superficie que es como un cono, son como cuernos que salen de este tipo de propulsor. ¿Okay? Esos normalmente les llaman conos de Taylor, y lo que hacen es que llegan a un punto de emisión en donde sacan como un chorrito, y ese chorrito son iones. Esos iones son acelerados electrostáticamente. ¿Okay? Ese tipo de propulsores es bastante interesante porque su eficiencia es cercana al 100%. Y aparte su tamaño los hace, digamos, un candidato para aplicaciones, por ejemplo, en satélites más pequeños, CubeSats, por ejemplo. Sí, porque nuevamente no te había dado tiempo, pero para que tocaras un poco desde la propulsión química, ¿no? De sólidos, de líquidos. Y pues al principio mostraste un poco la motivación sobre la red de satélites, de Starlink, para una comunicación vía internet global. Realmente ahí la apuesta es muchos satélites pequeños para poder cumplir con la potencia, como es pequeño. Estamos pasando de los satélites gigantes a los satélites pequeños. Y bueno, ¿sabes cuánto tiempo durará un satélite de esos? En la órbita. Fíjese que no tengo el dato. Pero son desechables. Pero sí son desechables. De hecho, la apuesta es eso, son satélites pequeñitos, duran poco tiempo. Que después de su periodo de vida, al estar en contacto con la atmósfera, se desintegran. Claro. Subes otro y así sí, mantienes. De hecho, lo que decía SpaceX al respecto es que los que lanzaron en mayo de este año, el 90% de ese satélite es desechable. Entonces sí había, digamos, una parte que sí se quedaba como basura espacial, ¿no? Pero los que acaban de lanzar hace un par de semanas, esos ya son totalmente desechables. Al terminar su tiempo de vida, entran en la atmósfera, se desintegran y ya, ¿no? Y bueno, los vuelos espaciales, les podemos llamar vuelos, porque el concepto de vuelo explica la interacción con un fluido. Pues también mencionaste por ahí la exploración profunda del espacio, ¿no? Y uno de los principales problemas en sacar a la órbita un objeto pues es alcanzar la velocidad de escape del planeta, que requiere de mucha energía. Es un poco la ventaja, si ya están en el vacío, en el espacio, pero tú no tienes que llevar tu combustible, eso te da un límite de tiempo. Pero no sé si por ahí mencionaste o viste por ahí, pero también en la exploración profunda te encuentras partículas cargadas que los puedes ocupar como apoyos para con este tipo de propulsión, reacciones con ellas y sigas la propulsión. Y ahí la apuesta es, contrario a lo que se decía en los vuelos, por ejemplo, a la Luna, con combustibles sólidos, un impulso de una sola red, ¿no? Tenías que calcularlo para cambiarlo. Aquí no, aquí es tratar de unos impulsos y constantes y modificando la órbita y irlo optimizando, es lo que se está trabajando, lo que está en boga. Pero bueno, esa es la parte, digamos, de motivación. Ya entrando un poquito a lo que te han preguntado aquí, en México, ¿de qué orden de magnitud necesitaríamos una inversión para hacer un prototipo de tu propuesta? Pues fíjese que cuando me acerqué con gente de la Agencia Espacial Mexicana, me comentaban algo muy curioso. Me decían que tenían el caso de un investigador ruso que ya traía, digamos, todo el estudio del mercado, toda la situación de cómo construir un propulsor Hot, de hecho. Y ya tenía básicamente todo el diseño y la experiencia, contratos allá y todo. Sin embargo, me comentan que no se llevó a cabo. Vamos, no me quisieron dar detalles, pero no sé en ese sentido si haya un plan nacional para realmente hacer algo así, ¿no? Es decir, por ejemplo, en 2015 México utilizó propulsión eléctrica, ¿no?, para un satélite allá en el espacio. Sin embargo, fue a través de Estados Unidos que se pudo hacer ese proyecto y se puso en órbita. En ese sentido, yo creo que sería cuestión de tener una respuesta a nivel académico primero y decir, ¿sabes qué? ¿Podemos hacerlo?
tener contacto con la Agencia Espacial Mexicana y a través de eso ya empezar a planear un propulsor, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer? Bajo una misión, pues, por ejemplo, como lo que mencionaba de la Panamericana, ¿no? Que es cuestión de basura espacial, ¿no? Una misión así, o sea, tener algo muy puntual y decir, ok, voy a necesitar este propulsor y me va a durar tanto tiempo y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, digamos, hacer un perfil de misión. Pero sí, es triste hasta cierto punto que no tenemos como, digamos, un plan de nación en tecnología espacial, pero vamos, y hay una agencia, ¿no? Y hay una agencia espacial y creo yo que a través de tipo de proyectos como este, pues podemos llegar ya con respuestas, ¿no? con propuestas en ese sentido. Bueno, ahorita que me mencionas así en términos de políticas y de planes nacionales, pues sí, cuando se creó la Agencia Espacial, y yo creo que hace un par de años, se habían puesto como objetivo que para el 2030 México tuviera su desarrollo. No precisamente con propulsión eléctrica, pero que tuviera su desarrollo. Creo que cada vez vamos a estar más lejos. Pero no hay que olvidarnos de invertirle, como tú puntualizaste muy bien, formar gente, ¿sí? Y empezar a colaborar. En ese sentido, pues del 2007 para acá hubo el boom de los programas de aeronáutica en México. Durante muchos años fuimos el programa único, ¿no? Y la gente que ha visualizado, los programas que han visualizado tocar el tema de lo espacial, lo hacen a través de colaboraciones. Entonces la pregunta y tu opinión, ¿crees que aquí nos convenga cambiar el programa de estudios para incluir algo espacial? ¿En qué materias? ¿Qué temas? Y aprovechando ahí que me comentaras, porque supe que tú hiciste un intercambio en España, ¿no? ¿Viste, verdad? ¿No? ¿No estuviste en España? Ya tengo la idea que sí. ¿O tuviste contacto con alguien por allá? No, de hecho, contacto para este tipo para mi tema de tesis tuve con Washington, con gente de la Universidad de Washington tuve un poco de colaboración, pero de hecho el equipo que trabaja en España, pues sí, sería cuestión de también vincularnos con ellos, ¿no? Ellos están, digamos, con los brazos abiertos para este tipo de cuestiones y tienen un grupo específico de simulación, ¿no? Entonces sería algo fantástico. Ok. Pero estás, digamos, en el proceso de empezar un estudio de posgrado y intentaste ir al área de física, pero decidiste quedarte un poco en el área, o sea, creo que es lo que te llama, ¿no? Que es tu pasión. Y ahí, por ejemplo, no creo, y la pregunta es si tuviste sufrimiento con el tema o te apasionó tanto que pues fíjese que las horas de desvelo. fíjese que en ese sentido sí fue un poco complicado cuando, por ejemplo, este proyecto o este tipo de propulsión me surgió la inquietud cuando salí de la carrera, ¿no? Un poco antes. Entonces ya una vez saliendo de la carrera, más o menos por 2015 fue cuando ya dije, no, pues vamos a empezar a ver qué pasa con este tipo de propulsión. Entonces, digamos, en un primer enfoque lo que hice fue decir, ok, vamos a ver las materias. Entonces me di cuenta que había física de plasmas ahí, que yo todavía no entendía, ¿no? Entonces lo que hice fue, ok, pues aquí en México, en la UNAM, por ejemplo, hay un Instituto de Ciencias Nucleares, ellos trabajan con plasmas. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que están trabajando. Sin embargo, ahí ellos trabajan con cuestiones muy de astrofísica, o sea, plasmas a nivel astrofísico. Entonces, cuando yo llegué con mi propuesta, pues, vamos, sí les interesó, pero fue así como de, es que nosotros no trabajamos esa rama tecnológica, sino nosotros ya estamos más hacia cuestiones de nebulosas y de chorros de estrellas y cosas por el estilo, lo cual es muy interesante. Pero digamos que el enfoque del plasma sí es distinto, porque, vamos, el plasma ser el cuarto estado de la materia, pues tiene densidades y temperaturas muy variables, ¿no? Y tiene aplicaciones múltiples. Entonces es por ello que ellos dijeron, ¿sabes qué? Mejor pues busca por otro lado. Entonces en ese sentido no le voy a mentir, o sea, sí fue un paso como complicado, porque sí llegó el momento en donde me desanimó un poco. Sin embargo, llegué al punto de decir, pues vamos a atacar el problema, ¿no? O sea, información ahí afuera, hay gente experta en otras partes del mundo, hay que hacer contacto con ellos, ¿no? Preguntarles qué es lo que se necesita, qué están haciendo, ¿no? Hay libros ahí afuera también, entonces es cuestión también de
¿cómo llamarlo? De ese ímpetu de decir, ¿sabes qué? Vamos a atacar el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, debo decirle que como apliqué para física y estuve estudiando física, digamos, de mecánica o electromagnetismo, algo así, y dejé un poco el proyecto, digamos, congelado. Ya cuando regresé, después de haber estudiado muchas cosas de física, pues ya me fue mucho más simple. De hecho, digamos que el tiempo que me tardé en desarrollar, por ejemplo, la matemática del trabajo, pues fue poca. O sea, fue realmente sencillo. El problema fue ya por ejemplo, empezar a tratar de vincular toda la teoría. Ver, por ejemplo, cómo esa teoría que yo ya había desarrollado de plasmas en general se vinculaba a un método, por ejemplo, al método particle-in-cell, y ver todas esas interacciones. Entonces, en ese sentido fue un poco más tardado. Bueno, y en ese sentido, ¿continuarías con el tema de la impresión? Totalmente. ¿Tratarías de completarlo? Sí, totalmente. Y de hecho, creo que no solo atacarlo o atacar a los propulsores eléctricos, ¿no? Sino ver otras opciones. Por ejemplo, estudiar el plasma a un nivel fluido y ver, por ejemplo, cómo las ecuaciones de la magnetodinámica pueden ser no solamente aplicados aquí, sino a otros proyectos, por ejemplo, fusión nuclear controlada, el experimento Tokamak, por ejemplo. Sería interesante ver esa posibilidad. Y de hecho, cuando pienso en, bueno, ¿cómo lo vincularía al área aeroespacial? Pues bueno, de hecho en Washington también ellos tienen un proyecto de cómo generar empuje a través de fusión. Y es un proyecto que la NASA a través del NIAC, que es como un organismo que da fondos para proyectos así como más experimentales y que todavía no hay mucho conocimiento en ese sentido, ellos están aplicando ahí y tienen algunos avances, pues muy pocos porque es una rama nueva, ¿no? Pero están utilizando cuestiones de fusión nuclear. Entonces, con esto digamos, es un paso más allá, ¿no? De la física, así se puede hacer. Ok, bueno, pues finalmente, Iván, felicitarte. Muchas gracias, doctor. Y en el contexto de lo que estás realizando, es un buen campo para después. Muchas gracias. Ok, gracias. Vamos a continuar con el maestro Mario. Bueno, felicidades por el tema, es muy interesante. Más o menos lo tocaste ahorita, pero no dijiste, no abarcaste bien. ¿Cómo descubriste ese sistema? ¿Cómo te llamó la atención? ¿De dónde nació? De hecho, es algo muy curioso porque cuando yo salía de aquí de clases, en la última clase que teníamos, que era de 7 a 9, pues llegaba ya a casa pues ya un poco más tarde. Entonces, un día después de cenar, en la televisión estaba saliendo una entrevista que hicieron en Canal 13 al doctor Pablo Lozano. Estoy hablando del 2014, yo creo, algo así. Entonces, yo ya más o menos, desde siempre me ha interesado la cuestión de propulsión y más para cuestiones espaciales, ¿no? Quizá toda esta generación que crecimos con Star Wars y con toda esta ciencia ficción, de alguna manera, vamos, me empezó a llamar la atención todo eso. De hecho, recuerdo que tenía pláticas con el profesor Díaz, ¿no? Cuando iba a despegar, digamos, el programa de posgrado en aeroespacial, ¿no? Que fue más o menos por 2013, 14, por ahí, ¿no? Entonces, porque yo ya desde entonces a mí me hubiera gustado hacer algo así, entonces me gustaba mucho la propulsión química. Entonces, fue así, a través de una entrevista que le hicieron al doctor Pablo Lozano en ese canal, que yo dije, órale, o sea, suena bastante bien, y ya fue como, hice mis primeras lecturas en ese sentido. Bueno, también algo como el doctor Arias, porque tú mencionabas que podría haber o hay cerca de 42,000 satélites. Entonces, pues ya más o menos entre los dos. Porque a mí me preocupaba lo que es esto que mencionas de que mucha gente le preocupa la basura espacial. Entonces, por ese lado no vamos a tener ningún problema. Pero fíjese que eso es algo bien interesante porque la sociedad astronómica, lo que hacen, digamos, observaciones de aquí de la Tierra, han, digamos, de alguna manera porque ellos dicen, ok, es que tú ya lanzaste tus satélites, pero déjame decirte algo, o sea, cuando yo estoy observando o quiero observar, esos satélites se ven como estrellas muy brillantes, entonces me impiden tener buenas lecturas, ¿no? Y fue un caso que en SpaceX tomaron mucho en cuenta, porque dijeron, ok, entonces necesitamos mejorar eso.
Entonces, por ejemplo, ahorita los satélites que acaban de mandar y los que están planeados tratan de reducir, digamos, el brillo que puedan tener, ¿no? La reflexión que puedan tener. Entonces, en ese sentido, no es contaminación espacial directamente, pero sí es contaminación a un nivel luminoso. ¿Observación? Visual. También otra cosa que también causa mucho problema, se usan baterías, ¿no? En algunos casos. Sí. ¿Qué tipo de baterías son? Otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Hay gente que quiere pasar de los combustibles fósiles a las baterías, pero pues las baterías también provocan mucha contaminación. Totalmente. De hecho, eso es algo fundamental de este tipo de propulsores, porque en ese sentido utilizan potencia eléctrica. Y una de sus ventajas a largo plazo es que, bueno, teóricamente yo le puedo dar la potencia que yo quiera, o sea, es una potencia ilimitada, ¿no? O sea, yo cuando haga ya digamos, una red de entrega de potencia eléctrica, y bueno, si es en un futuro, por ejemplo, ahorita con todo el boom de estado sólido, eso ha ayudado mucho a este tipo de propulsores, ¿no? Porque ya puede ser unidades de potencia mucho más compactas y más eficientes, pero tiene toda la razón, o sea, ese es algo en lo que estos propulsores todavía están trabajando, en cómo hago una planta de potencia lo suficientemente efectiva, ligera y no contaminante, que me permita, por ejemplo, alcanzar tiempos de emisión mucho más amplios. Y también hablabas comentaste en general ejemplos de gases altamente electronegativos, pero no nos dices cuáles son. Sí, de hecho, eso es una rama de investigación en sí, y es algo, digamos, que todavía se está trabajando, pero sí se tiene que ver como, vamos, ¿cómo lo puedo plantear? Elegir el propelente para este tipo de propulsores es, digamos, un enfoque muy distinto a cómo se hace térmicamente. En la propulsión química, ahí lo que importa es la energía que guardan los gases, ¿no? del propelente oxidante y toda esta cuestión química. Sin embargo, para elegir propelentes para este tipo de propulsores, lo que se hace es irse a las características físicas. Por ejemplo, o sea, el decir qué potencial de ionización tiene, ¿no? Yo espero que tenga un potencial de ionización bajo para que sea más fácil generar iones. Entonces, en ese sentido, el generar un gas electronegativo pues resulta en algo que se tiene que preparar y se tiene que ver a un nivel de la física de ese propelente supuesto para poder alimentar este tipo de propulsores. Por eso comentaba que esa propuesta o esa alternativa, aunque muy interesante, está todavía en una fase, digamos, teórica, porque se tiene que resolver todos esos problemas. O sea, estamos hablando que no es un gas en específico, sino una mezcla de gases. O puede ser un gas preparado. Sí. También mencionabas que hay el xenón y el helio, que se utiliza mucho. Pero ¿qué tan fácil es tenerlos y prepararlos para tener? Sí, de hecho, esa es una ventaja. El helio, por ejemplo, es el helio común, o el xenón también. De hecho, es el que se utilizaba anteriormente para cámaras fotográficas. Es el mismo helio. Okay. Entonces, en ese sentido, no es tan complicado. ¿Tienes una copia de este? Sí, yo trabajo. ¿Puedes ir a la página 8? Página 8. Sí. Ahí nos dice cada una de estas estrategias en la parte de arriba. Bueno, más adelante tú hablas de las teorías de flujo congelado. ¿Me podrías explicar qué es eso? Sí, digamos, me da dos. Sí. Ok, es que aquí estamos hablando de propulsores electrotérmicos. Entonces, en ese sentido, como mencionaba, ese gas es calentado eléctricamente, ¿okay? Y es acelerado por una tobera. Sin embargo, hay muchos mecanismos de transferencia de calor
digamos, no es flujo congelado en el sentido de que baje su temperatura y que llegue a un nivel de congelación, sino que es flujo que se pierde. O sea, flujo que no se fuga. Sí, digamos que no se ocupó para la propulsión. O sea, digamos, es flujo que se perdió, ¿no? Digamos, por esta situación del cómo yo expando ese gas que ya se calentó electrotérmicamente. Bueno, he leído en la página 9, ahí al principio, de hecho dice, dada la penalización de masa, ahí también fue un término que me causó mucho ruido. Ajá, es que, como les mencionaba, o sea, los propulsores electrostáticos, aquí ya estamos hablando de electrostáticos. Ajá. En propulsores electrostáticos, la diferencia, la distancia que hay entre las dos mallas es lo que se denomina efectos cargoespaciales, es decir, toda la carga eléctrica que va a haber ahí, ¿okay? Y que yo tengo que extraer con la segunda malla para acelerarla. Entonces, de hecho, cuando no hay un correcto funcionamiento de esas dos mallas, ya sea por cuestiones de que dejaron entrar más neutros, o porque se erosionaron y ya no están funcionando correctamente, entonces puede haber una zona ahí que tenga mayor carga, y que esa carga, digamos, yo tenga que extraer todavía, digamos, los iones que van a formar el haz de propulsión. Entonces, en ese sentido es, digamos, esa penalización del tener ese espaciamiento y de la carga que hay ahí adentro, ¿no? Yo voy a acelerar. Algo que me llamó la atención en página 23, quisiera ver si está trabajando en eso. Dice en el Risojet, perdón. Dice, es más adelantito, el gas es primero calentado eléctricamente pasando a través de calentadores de tipo resistencia de varias geometrías, solenoides, varillas, placas. Entonces, pues por la parte de transferencia de calor, dependiendo de esta configuración que tenga, pues la transferencia de calor pues va a cambiar. ¿Es por radiación, por convección? ¿Cómo es esa transferencia de calor? Y si existen ya las ecuaciones para... Sí, de hecho es justamente radiación y convección. Es decir, por ejemplo, porque el ánodo es el que conforma la tobera. Entonces, a través de este intercambio de calor, porque esa superficie está irradiando, es que estas partículas también, por ejemplo, al ser aceleradas, entonces también por radiación están mandando energía, ¿no? Entonces sí. Pero primero la resistencia calienta el gas, ¿no? Sí, totalmente. Y después ese gas se expande. Okay. Pero al pasar por esa tobera, pues esta tobera también se calienta. Okay. Entonces, de hecho, esa es digamos que es la desventaja de este tipo de propulsores, porque puedo obtener hasta un cierto valor límite superior. Es ahí que, por ejemplo, cuando se sacó la propuesta de propulsor iónico, en donde yo ya no tenía que expandir un gas, entonces resultó mucho más beneficioso, porque ahí ya nada más tengo que acelerar esas partículas, sin importar, por ejemplo, todos esos mecanismos de transferencia de calor, que en este tipo de propulsores, por ejemplo, podían llevar a pérdidas, o por ejemplo, a la erosión, por ejemplo, de la misma tobera, por este ambiente tan agresivo. Bueno, pues te felicito y adelante. Muchas gracias. Para terminar, yo más quería, ahorita ya regresar a la pregunta que te hizo Alfredo, que le preguntó sobre el plan de estudios, si se le puede incluir algo de especial, qué sería y Sí. cómo sería. Mire, yo creo que hay algunas materias que se pueden, así como está el plan estructurado, se le puede dar un enfoque ya más práctico. Es decir, muchas de las veces cuando nosotros entramos a la escuela traemos una idea quizá romántica de lo que vamos a ver en la carrera. Sin embargo, nos topamos que en los primeros semestres pues es como que no hay nada muy concreto. O sea, son materias, y de hecho son materias muy importantes, por ejemplo, cuestiones de electrodinámica, ¿no? Electricidad de magnetismo, que aquí vemos, me parece, en segundo semestre. Pero también en segundo semestre llevamos cálculo vectorial y llevamos programación. Entonces, ¿por qué no a esas materias darles enfoque? ¿Por qué no decir, ok, vamos a desarrollar en electricidad de magnetismo ecuaciones de Maxwell? En cálculo vectorial
me va a ayudar para desarrollar la parte matemática, ¿no? Y ya en programación vamos a hacer algo de este estilo, por ejemplo. Eso, digamos, a nivel licenciatura, de las materias que ya hay. Pero yo, yo podría hacer la propuesta de que en academia, pues decirles, ¿saben qué? Sería bueno incluir física de plasmas, por ejemplo, como una continuación quizá a electricidad y magnetismo, o incluirlo como una opción terminal. Es decir, ahorita actualmente nosotros tenemos dos opciones terminales, operaciones y diseño. Sin embargo, en diseño siento que no hay algo tan concreto porque no ataca algo que realmente la industria espera de un ingeniero en aeronáutica. Entonces, es por eso que yo veo en la investigación un campo, digamos, de aplicación algo fértil, ¿no? Porque con todo este conocimiento que nosotros tenemos lo podemos enfocar a hacer cuestiones de investigación, como decía el doctor Oliver y el doctor Arias, empezar a formar esos grupos, digamos ya con unas bases que ya realizamos en la carrera, y por ejemplo a nivel posgrado ya hacer cosas mucho más complejas que esto, mucho más reales, ya haciendo vinculaciones, yendo a intercambios, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede hacer, nada más es cuestión como de enfocarlo correctamente y llevarlo realmente a una aplicación para que uno cuando entra realmente diga, ah, ok, estoy haciendo algo que sí tiene que ver con todo esto aeronáutico y espacial. Creo que sería todo en general. ¿Se pone el pie, por favor? Sí. Vamos a continuar con el protocolo. Después de realizar la deliberación, vamos a darte el resultado de esa deliberación y algunas recomendaciones. En este caso, normalmente se le cede la palabra al secretario. En esta ocasión vamos a hacer al vocal del doctor Oliver esas recomendaciones y informarte que después de la deliberación el resultado es aprobado. Bueno, este juzgado que hace la recomendación de no dejar este trabajo es un buen principio, es algo romántico. Lo que nos interesa ahora es que este trabajo va a trascender y que la siguiente ocasión que tengamos la oportunidad, si la tenemos, de tenerte al frente en un examen, puedas llevar a cabo un desarrollo. Nosotros creemos que en la parte de propulsores iónicos la parte sólida es el desarrollo matemático y el código. Muchos de los propulsores iónicos y muchos de los electroplasmas es matemática la que se utiliza. Hay muchas pruebas experimentales que no son tan importantes o tan relevantes como la matemática. Por lo tanto, creemos que el desarrollo de código para el científico humano es algo beneficioso. Todas estas técnicas numéricas y computacionales que mencionas deberán de alcanzar una madurez en el corto plazo, y eso debes de buscar una transferencia tecnológica por parte de las instituciones que se dedican a hacer propulsión iónica para que tú estés al mismo nivel y no te compares con lo que hay a nivel nacional, sino con lo que hay a nivel espacial. Ese es tu lugar de comparación, porque es con quienes vas a competir, quienes te van a permitir publicar tus trabajos y van a permitir criticar tus trabajos. Entonces nosotros creemos que, este jurado cree que en ese fin lo más importante es centrar, acotar, atacar y obtener un grado de avance a nivel global, porque la capacidad creemos que la tienes, porque la manera de trabajar en tu redacción ha sido bastante limpia. Sin embargo, creemos que debemos llegar a lo específico y que tomes una muy buena decisión para tu próxima aventura. Sé que es un punto, una pregunta práctica. Es que cuando hiciste tu exposición mencionaste a algunas personas que te acercas, pero aquí es una mención a la doctora Irina y en tu exposición no la mencionaste. Sí, de hecho, como la exposición fue muy acotada y el tiempo era limitado, entonces no conté muchos detalles, pero sí, absolutamente la doctora Irina, cuando yo tenía una propuesta de este proyecto,
encontré que ella trabajaba en eso de su algoritmo, ¿no? Entonces cuando me sentí con ella, realmente, pues sí, o sea, se entusiasmó mucho por el proyecto. Sin embargo, como en aquel entonces yo iba a aplicar para un posgrado en física, pues entonces ella me recomendó, sí, mucho de este tipo de tecnologías lo puedes sacar mejor a un nivel de posgrado. Entonces en ese sentido, pues sí tengo la recomendación que siga apoyando. Pero le agradezco a ella porque desde un principio creyó en el proyecto, o sea, y todo el apoyo, y por ejemplo, cuando yo necesitaba aprender ecuaciones de Maxwell, algunas de ellas de aquí, por ejemplo, en la agencia, si me equivoco. Entonces, por eso le voy a agradecer. Siguiente es tomar protesta, vas a leer el aquí, está. En el frente al público, cuando dices proceso, sientes tomar. Lo bajas. Entonces, hasta aquí. Y empiezan unas salidas de todas las cosas. En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, hoy, 28 de noviembre de 2019, ante el honorable jurado que ha tenido a bien aprobar mi titulación profesional y ante el público que me ha honrado con su presencia en este acto solemne, protesto desempeñar con honradez, lealtad y esmero los trabajos que se me encomienden, conceder el debido respeto a las opiniones de mis compañeros de profesión y coadyuvar con integridad en los trabajos que con ellos desempeñe, respetar a mi escuela y tratar de acrecentar su prestigio por los medios a mi alcance, formar la cooperación, la cordialidad, fomentar la cooperación, la cordialidad, el compañerismo y la superación de mi profesión, dedicar mis conocimientos y mi experiencia a la tarea de formar una patria mejor, como justa retribución a la sociedad que proporcionó los medios para mi preparación. Fernando Rojas Contreras, ingeniero en aeronáutica. Fernando, si así lo hicieres, en la patria del Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, o lo previo. Y si no, te lo demando. Felicidades. Sí. Con eso concluimos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Felicidades.